Mis hermanos, que el Señor nos bendiga esta tarde con su palabra y buscaremos con todo nuestro corazón disfrutar de este libro precioso del Apocalipsis, que es un libro lleno de verdades difíciles, profundas, pero que producen mucho gozo. Y yo les he dicho que este libro del Apocalipsis es un libro sobre la segunda venida de Cristo. Sabemos que el Señor Jesús vino una vez, vivió entre nosotros, fue a la cruz del Calvario. Se fue, pero dijo que Él regresaría para llevarse a su pueblo, a sus hijos. Y estamos esperando esa venida a la que conocemos con el nombre de el arrebatamiento de la iglesia. Es decir, Él viene por nosotros, pero no viene a la tierra. La iglesia es levantada, el Espíritu Santo la levanta y la entrega al Señor Jesús en los aires. Ahí es donde dice Pablo que será el encuentro de la iglesia con su Salvador. Entonces a eso le llamamos, por supuesto, no le llamamos, mejor dicho, una venida, le llamamos el arrebatamiento. Mientras que esperamos una segunda venida a la tierra. La cuestión es, ¿y por qué a eso le llamamos segunda venida? ¿Acaso cuando vino por la iglesia no fue una venida? No lo fue en el sentido de que no vino a la tierra. Recogió a su pueblo en el aire. Dijo Pablo que ahí sería nuestro encuentro. Mientras que la segunda venida de Cristo es una venida a este mundo, a la tierra, a vivir entre nosotros. Y por lo que presenta la Escritura, vivirá 1000 años entre nosotros, porque tendrá su reino 1000 años. Es precioso ese detalle. Entonces, sin embargo, yo quiero hacer una precisión usando el pasaje de Apocalipsis 1:7, que lo he leído muchas veces con la intención de que nos sirva de un pasaje tutor. Dice la palabra: he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Observe usted, en esa venida el Señor se hace visible al mundo. Cuando viene por la iglesia, el mundo no lo verá, porque dice Pablo en 1 Corintios 15 que será en un abrir de ojo. Otro pasaje dice abrir y cerrar. Pero la versión antigua, el versículo 52 del capítulo 15 de 1 Corintios, señala precisamente que vendrá en un abrir de ojo. Y un abrir de ojo es mucho más rápido que un abrir y cerrar. Y yo prefiero esta aportación de la versión antigua. Entonces, el Señor viene, cuando viene por la iglesia, el mundo no lo verá. Los hijos de Dios lo veremos. En un instante, rápido. En lo que tarda un abrir de ojo, mi hermano. Mientras que cuando el Señor venga a la tierra, en su segunda venida, esta sí es segunda venida, porque viene a la tierra. ¿Por qué segunda venida?
Pues porque la vez anterior vino a morir en la cruz del Calvario. Y esa es una primer venida. Mientras que esta es segunda venida, porque viene a establecer su reino y viene precisamente a acabar con la operación del anticristo y establecer su reino glorioso. Por eso dice, y todo ojo le verá. Creyente, sin no creyente sería, todo ojo le verá, sencillamente es lo que dice. Entonces, yo quiero que usted note esa diferencia. Cuando viene por la iglesia, es un instante. El mundo no tendrá tiempo de verlo. ¿A qué hora? Mientras que cuando viene en su segunda venida, después de la gran tribulación, porque hay que aclarar eso, después de la gran tribulación, el Señor regresa a la tierra. Por lo tanto, las cosas que suceden en ese tiempo de la gran tribulación vienen siendo señales no de la venida por la iglesia, sino señales de la segunda venida a la tierra. Conviene marcar esos detalles. Son muy útiles, son muy buenos, porque nos ayudan a entender pues a dónde está la iglesia o para dónde se fue. Y muy bien, pues yo espero que en este intento de retomar con ustedes esta enseñanza, el Señor nos favorezca y abra nuestro entendimiento para que las cosas que están aquí escritas tengan mucho sentido para nosotros, las podamos entender y apreciar, porque no es nomás leer un papel con letras, no es asimilar, es entender. Y el sábado pasado yo empecé hablando de algunas cosas con el propósito de irme acercando a esos meses que no estuve con ustedes, como 3 o 4 meses, lo que haya sido. Y lo hago con el propósito de acercarnos e identificar la clase de hace 4 meses y ahora que regresamos, que yo espero hayan disfrutado, porque yo me puse a ver después esa grabación y la verdad me fascinó. Bueno, ¿qué no fascina en el corazón cuando se trata del Señor Jesús? Y debo decirles entonces que lo último que vimos, o sea, la última clase de hace 3 o 4 meses, fue en el capítulo 5 de aquí del Apocalipsis. Y para tener una idea muy clara del contenido, muy clara de lo que planteó el Señor, voy a utilizar el siguiente pasaje. Y voy a usar el libro del profeta Isaías, en el capítulo 61, versículos 1 al 2. Allí el profeta Isaías habla de 2 tiempos que habrán de venir sobre la tierra. Pero debo aclarar que el Señor Jesús está en Nazaret, en la sinagoga. Y puedo aventurarme a decirlo, inicio del ministerio del Señor Jesús.
Porque ¿cuál ha sido la ruta? Primero fue con Juan para que lo bautizara. El Espíritu Santo lo llevó para ser tentado. Y ahora el Espíritu Santo lo mueve hacia Nazaret. ¿Para qué viene a Nazaret? Es muy interesante porque en realidad viene a dar apertura al año agradable. Y es para mí, donde empieza el ministerio del Señor Jesús. Allí en Nazaret. Allí donde en la primera ocasión que él habló, lo rechazaron y quisieron matarlo. Entonces, el profeta Isaías, habla de dos tiempos. El primero, el llamado año agradable. ¿Por qué agradable? Porque vino a dar libertad a los cautivos. Porque en ese año se perdonaban las deudas, se perdonaban las cuentas. De tal manera que el decir año agradable era muy buenas noticias, definitivamente. Y cuando él planteó la primera parte, el Señor Jesús, y yo les pido, si usted me está escuchando o le platican, lea Isaías 61, 1 al 2, y luego vaya hacia Lucas 4, donde el Señor Jesús toma el lugar y ministra, predica. Y la segunda cuestión que el Señor aborda allí es el día de la venganza. Vamos de nuevo. La primera cuestión que el profeta y que el Señor Jesús en ese discurso tomó es primero hablar del año agradable y luego, después de eso, el día de la venganza. Que quiere decir que son dos cosas incompatibles, dos cosas que se tratan por razones distintas. La primera fue el año agradable. La segunda, tiempo de juicio. Entonces sí son dos cosas en tiempos distintos y por razones diferentes. De tal manera que es muy importante observar cuando dijo, hoy se ha cumplido en vuestros oídos, que no el año de la justicia, la venganza, porque esto debe usted interpretarlo y vea que en realidad en todo el ministerio del Señor Jesús no tuvo actitudes ni actos vengativos, ni castigos, porque Él no vino a condenar. Hay que entender por qué dice eso, yo no vine a condenar. Pues porque lo mandaron primero a que mostrara que era el año agradable, que en vez de condenar, era perdonar, era ayudar, era sanar a la gente, era dar libertad a los hombres de su vida de pecado, incluso de su vida de gente poseída. El Señor Jesús dijo, yo no vine a condenar. ¿Y por qué no vino a condenar? Por una razón muy sencilla. Porque para condenar no necesitaba venir. El mundo ya estaba condenado por su pecado. La razón para venir y tratar con el hombre es para rescatarlo, para librarlo, para salvarlo, para presentarle el año agradable del Señor.
De tal manera que entonces aquí donde estamos, ¿por qué? ¿Por qué estoy mencionando esto? Estoy mencionando por una razón, porque estamos entrando a Apocalipsis. Y ya a partir del capítulo 6 van a empezar los juicios de la gran tribulación. Aunque el 4 y el 5 capítulo de Apocalipsis, por supuesto que ya pertenecen a ese tiempo, pero no fue un tiempo cuando se hacen presentes los juicios de Dios a la tierra. Juicios que vendrán y que yo he hecho aclaración. Esos juicios no son juicios en el sentido de juzgar a los hombres uno por uno. Son juicios sumarios. Pero ¿por qué esa diferencia? Acuérdese que el Señor Jesús dijo que cuando el Espíritu Santo viniera, iba a levantar acusación, querella o queja contra el mundo. ¿Pero de qué iba a acusarlos? Dijo el Señor: de pecado, de justicia y de juicio, por cuanto no creen en mí. De tal manera que ahí queda establecido que no creer en Cristo es motivo de un juicio eterno y de castigo eterno. O sea, por eso le digo, no hay semejanza entre ese tiempo de la venganza y el tiempo del año agradable. Yo espero que usted diga: hermano, le estoy entendiendo ahora sí. ¿Por qué está usted diciendo eso? Porque el capítulo 4 y el 5, a partir del 6, por así decirlo, ya nos manda a los sucesos de la gran tribulación. Pero el 4 y el 5 en realidad empiezan a ser sucesos que serían preparativos de lo que viene sobre la tierra. 4 y 5 habla de que vio un trono, habla de que cantaban, pero no está hablando de juicio. Capítulo 4 y 5 son capítulos preparatorios, por así decirlo. Ya del capítulo 6 en adelante, entonces ya hablamos de guerras y de rumores de guerras. Entonces ya es otra cosa. Entonces yo quiero que usted conmigo vaya estableciendo esa diferencia. Y el año agradable, entiéndalo, el año en que el Señor Jesús ordenó que se fuera la iglesia, sus hombres, al mundo entero para convocar a los gentiles y a todo mundo a que vinieran al arrepentimiento. Es decir, el año de gracia. Por eso al año agradable también lo conocemos como el tiempo de la gracia. Pero como esa gracia y esa bendición es otorgada al mundo gentil, cosa que no había sucedido de esta manera, entonces también es conocido como la plenitud de los gentiles. Entonces, el año agradable, el tiempo de la gracia y además la plenitud de los gentiles son cosas, son sinónimos, cosas del mismo tiempo que se refieren exactamente a lo mismo. Cosa que no viene en el segundo término de juicio. Usted no encuentra aquí ya, no va a encontrar predicadores ni campañas para que la gente se convirtiera. Definitivamente, ese año agradable, ese año de gracia, empezó, se lo puedo decir formalmente, o en Nazaret de Galilea. Porque ahí empezó, ahí se dio el anuncio
se da el banderazo. Mientras ustedes oían, se ha cumplido esta palabra. Es decir, no empezó mañana ni pasado. Empezó mientras ustedes aquí en la sinagoga, aquí en Nazaret, aquí en este lugar, mientras ustedes me estaban oyendo, se da el banderazo que llegó el año agradable. ¿Qué le parece, mi hermano? Llegó el año agradable, el de las buenas noticias. Año agradable que empezó ciertamente en Nazaret, aunque la idea la presenta el Señor Jesús de Mateo, cuando les dice a los hermanos, a los discípulos, que anuncien perdón de pecados en su nombre y que empiecen por Jerusalén, luego por Judea, luego por Samaria y luego hasta lo último de la tierra. Vayan con todos los gentiles. Entonces, pero formalmente es en Nazaret donde yo entiendo y es mi idea, donde Él da el banderazo y corre tiempo y empieza el ministerio que en mi participación los domingos le he llamado la ruta ministerial del Señor Jesús. Definitivamente. Ahora, ¿qué significa o qué trajo el año agradable? Bueno, ese mensaje de se empieza este tiempo, el Señor lo da en Nazaret. En realidad allí inaugura el tiempo en que va a venir la libertad a los cautivos de las tinieblas de una manera abundante y amplia. No me vaya usted a decir, pero ya el Señor hace tiempo, lo que usted quiera. Pero en este tiempo hubo mucha gente que era poseída y ha sido libertada por 2000 años, que es los que hemos vivido en el tiempo de la gracia, en el año agradable, en la plenitud de los gentiles. ¿Por qué plenitud? Bueno, es que déjeme decirle algo. En realidad, yo mencionaba hace poco que la raza humana empezó siendo monoteísta. No adoraban muchos dioses, no adoraban más que a uno solo. Eso es monoteísmo, adoración de un solo Dios. Sin embargo, la raza humana se corrompió, se pervirtió, y entonces los pueblos y la gente se hicieron politeístas. ¿Qué es ser politeístas? Es adorar muchos dioses. Pablo dijo, no les pareció tener a Dios en su consejo. Y los líderes de las tribus, de los pueblos, empezaron a sacar sus propias ideas, modelos de vida que nada tenían que ver con el monoteísmo. Y el monoteísmo primitivo, por así decirlo, o primario, mejor, se aprendió con Adán porque Dios creó a Adán y le enseñó cómo adorarle, quién era él. Y eso era lo que hacían los descendientes suyos. Vaya al Génesis. Entonces,
empezaron siendo monoteístas. Sin embargo, dice Pablo, como no les pareció tener a Dios en su consejo, ¿sí?, empezaron a hacer lo que no conviene. Particularmente, empezaron a crear dioses de todo tipo. Que es muy interesante lo que la raza humana tiene de dioses, ¿no? Y que fíjese usted, qué interesante lo que le voy a decir. Yo estoy también predicando y enseñando cómo Dios sacó de Egipto a Israel. Y yo dije, ¿y para qué? Y luego me voy al río Jordán, y ahí a orillas del río Jordán, no en la tierra todavía, pero el del lado oriental, veo a esa nación, yo creo que de 1 millón de gentes o más, que era el pueblo de Israel. Y yo dije, ¿y estos para qué? ¿Qué están haciendo? Y encontré una idea preciosa en la palabra, que era que el mundo no conocía el nombre de Dios. No lo conocía. ¿En qué me baso para decir eso? Mire, Dios se lo dijo a Moisés, allá en el Éxodo, creo que capítulo 6, por ahí. Le dijo a Moisés, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob. Y me mostré a tus padres como el Dios omnipotente, mas no les dije mi nombre. Abraham nunca supo el nombre, Isaac tampoco, y Jacob tampoco. Entonces, lo conocieron solamente como el Dios omnipotente. Y que yo decía, Abraham fue evangelizado. La Biblia lo dice. Debió llegar a decir, bueno, no conozco su nombre, pero es el Todopoderoso, con eso tengo. ¿Usted qué haría? Si Dios se le muestra y le dice, soy el Dios que las puede, el Todopoderoso, pero no te voy a decir mi nombre. Usted diría, no le hace, eres mi Dios. Entonces, si nos vamos a esa idea, Moisés fue el primero que conoció el nombre de Jehová. Aunque en los libros y en los pasajes anteriores usa el nombre Jehová, porque ya están redactando. El escritor está notando, aunque Moisés fue el primero que supo que el Dios de ellos era Jehová. Y luego, ¿qué más? Dios le dice, mira, ve con Faraón y dile que Jehová, el Dios de sus padres, el Dios del pueblo. Y cuando Moisés y Aarón llegan, pues muy seguros de que Faraón los va a oír, y él le dice, Jehová, el Dios nuestro, dijo, pues Faraón por lo que se ve hizo una cara y diría, ¿Jehová? Yo nunca he oído ese nombre. Ahora yo le pregunto a usted, ¿no era Egipto un imperio? ¿No era Faraón el hombre importante de la tierra de ese tiempo? ¿Usted cree que los líderes de una nación, de un imperio, no estaban enterados del montón de dioses que adoraban los pueblos de la tierra? De alguna razón había oído de Baal, había oído de Astarot, había oído de 1000 dioses de los hombres. Pero ¿por qué no la sabía? Porque nunca lo había oído ni visto. El mundo no conocía ese nombre.
Y Dios quiere que el mundo conozca ese nombre. ¿Y qué hace? Sácame a Israel. Después de 430 años de esclavitud, sácalos. Y luego yo le diría, ¿y eso para qué? Para que se vayan a una tierra y construyan una nación o constituyan una nación. Yo quiero que ellos sean vistos como nación. Y yo digo, ¿y luego qué? Porque mire, que Moisés hubiera sabido el nombre de Dios, no era más que una cosa local. Que lo hubiera sabido el pueblo. Qué bueno. Pero lo que se ha tratado siempre es que Dios sea conocido en la tierra. Y para eso Dios dijo, sácame a este pueblo a construir una nación. Para que como nación anuncien mi nombre a la raza humana. Eso tiene otro sentido. Y a Israel, por cierto, ya me entretuve un poco con usted. A Israel, por cierto, le encomendó el Señor que fuera luz del mundo, que le enseñara a las naciones sobre su persona. Pero Israel no lo hizo. Entró en conflicto con el mundo gentil. Y sus palabras eran muy desagradables para los gentiles. Y los gentiles les contestaban igual, hasta eso, ¿no? También tenían. Y como Israel fracasó en ese sentido, ahora, ¿qué iba a suceder? Dios envió a su Hijo. Note lo que le voy a decir. El mundo gentil, que era el único mundo que existía antes de Abraham, el mundo gentil, no había de otros. No había judíos, no había. Toda esa nación no nacía. Pero Dios quiere levantar un nuevo pueblo, porque el mundo gentil lo rechazó. Y con Abraham levanta un nuevo pueblo, lo trae a la existencia, que es Israel. ¿Para qué? Pues para que ese pueblo, en carácter de nación, que ya sería una fuerza impresionante, anunciara a las naciones del mundo quién era Jehová. Y al hablar del nombre, siempre se habla del carácter. Yo, Jehová, misericordioso, que hago esto y esto y esto. Entonces, ya no nomás sabes cómo se llama, sino su personalidad. Y el hombre ya sabe que tiene todo el derecho de ir con él. Ya sabe cómo ir. Sin embargo, Israel no logró eso como nación. Entonces, ¿qué hace Dios? Envía a su Hijo. Escrito está, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Y entonces el Señor diría, heme aquí, envíame a mí, que en la cabecera de tu libro está escrito de mí. Y el Señor Jesús, el Verbo se hace carne, y es Jesús, Hijo de Dios, Mesías, el que viene a representar y a explicar o a manifestar quién era Jehová. Usted me va a decir, pero ¿por qué entonces no lo llamamos así a Jesús? No hay problema, yo puedo llamarlo, porque el nombre de Jehová es el nombre para el Padre, para el Espíritu Santo y para el Hijo, o para el Verbo. No tengo ningún inconveniente. Pero la cuestión es esta, que me han preguntado, pero ¿por qué entonces Jesús deben llamarlo Jehová? No dice la Escritura. Como el Hijo
cumplió. Este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Y como Él cumplió con su Padre, y fue llevado a su Padre, y se sentó a la derecha de su Padre, el Padre dice, ¿qué hizo? Lo recibió y le dijo, siéntate a mi diestra. Pero también dice que le dio un nombre, que es sobre todo nombre. Entonces ahora tenemos que lo nombra Jesús. Y todas las cosas las puso debajo de sus pies. En su nombre hay perdón de pecados. En su nombre hay sanidad. En su nombre hay esperanza. En su nombre hay toda la eternidad. Entonces, el Padre lo que hace es, dice que todo lo entregó al Hijo. Vaya a Juan 5, hombre. El Evangelio de Juan capítulo 5. Que yo decía, cuando juzgue en el trono blanco, juzgue después de 1000 años de reinar en la tierra, viene la segunda resurrección. No creyentes o cuando menos gente no fiel. Y entonces Él es el que los juzga. Él es el juez del trono blanco. ¿Por qué? Porque ya lo dijo en Juan 5. Todo el juicio se lo entregó al Hijo. Digo, si eso no es un pasaje fuerte, pues no sé qué sería. Y entonces es el Hijo el que juzga al mundo y el que juzga a Satán mismo, el que juzga al anticristo, el que juzga a toda la tierra. Los no creyentes. Porque, le repito eso, lea esa parte de la Escritura. Dice que Dios lo ensalzó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Para qué en su nombre se doble toda rodilla? Para que en su nombre haya perdón de pecados. Para que en su nombre esperen las naciones. Es decir, traslada eso y se lo entrega al Hijo y le entrega todas las cosas. Todos los derechos universales se los entregó al Hijo. Yo no sé si usted esté asimilando es que acostumbro a veces a hacer esos, ¿cómo llamaríamos? Esos espacios donde yo digo, déjeme hacerle una aclaración. Paréntesis, digamos, ¿de acuerdo? Vino a libertar a los cautivos, que en todo ese tiempo lo hemos llamado por 2000 años el tiempo de la gracia. ¿Por qué? Déjeme explicarle también esto. Porque cuando el mundo rechazó a Dios, no lo quisieron en su consejo. Pablo lo dice en Romanos, que por no querer tener a Dios en su consejo, Dios los entregó a una mente depravada para hacer lo que no conviene. Es decir, no queremos a Dios, nos dio rechazo. Y haga de cuenta, no volvió a tratar con nosotros en los términos en que el Hijo vino y trató perdón y salvación. No trató Dios ya con el mundo gentil. Pero nunca, jamás usted encuentra ni siquiera la más mínima idea que Dios no estaba dispuesto a salvar al gentil. Dios siempre estuvo dispuesto a salvarlo. Qué precioso detalle, ¿no le parece? Dios siempre estuvo dispuesto a darle salvación. Y como hubo ese fracaso en términos de que el mundo se hizo politeísta, apóstata en realidad, luego viene esta otra época de Israel
y no dieron resultados como debiera ser, Dios ahora trae a su Hijo, manda a su Hijo. El Verbo se hace carne, se hace hombre, habitó entre nosotros y vimos su gloria. Y entonces, ahora déjeme decírselo así, en el mundo, en origen, solamente un pueblo, el mundo gentil. No busqué otros, no había de otros. Cuando viene lo de Abraham, hay otro segundo pueblo, que es el judío, o Israel. Pero vamos a decir el judío para no hacer aclaraciones. De tal manera que ya tenemos dos pueblos, judío y gentil. Pero unos y otros casi estaban en las mismas condiciones. Agradó tal que no quisieron al Hijo. Pero el Hijo cumplió todo para su Padre. Dice, en todo me ha agradado. ¿Y qué se ganó con eso? Bueno, que ahora el Hijo se entrega por los pecados del mundo, tanto de unos como de otros, tanto de judíos como gentiles. Y resulta que Él tiene derecho de anunciar al mundo perdón de pecados en su nombre. Porque mire, básicamente, y formalmente se lo digo, básicamente el proyecto de la evangelización es la cuestión de acabar con el pecado del hombre. Es salvar al hombre. No es que vaya a una iglesia, que vaya al otro, que tenga actividades. No. Perdón de pecados. Jesús dijo, si no creyereis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Al final de todo, el problema es el pecado. ¿Qué le parece? Y entonces el Hijo cumplió, murió por el mundo entero, y entonces ordenó que se anunciara en el mundo perdón de pecados. Vea usted el corazón del Evangelio, es perdón de pecados. No de que sea usted muy amigo del hermano Ramos. No, perdón de pecados es lo fundamental. De tal manera que ahora resulta que de eso gentiles y judíos le creen al Señor Jesús, se convierten, el Señor los salva y nace un tercer pueblo. Yo no sé si eso le va a dar escalofrío. Nace un tercer pueblo llamado la Iglesia de Jesucristo, en la cual ni es judío ni es gentil. Somos redimidos de Cristo, de tal manera que se le encargó a la Iglesia lo que se le había encargado al mundo, a Abraham, a los hijos de Abraham, a Israel. Se le había encargado que anunciara perdón, que anunciara al nombre de Dios. Pues ahora el Señor Jesús le otorga a la Iglesia no nomás el derecho, sino la obligación, la orden de ir por todo el mundo y anunciar que en Él hay perdón de pecados. ¿Qué le parece? Ya de cuenta se han ido trasladando las cosas. Aquellos en el principio resulta que fracasaron, luego este otro segundo vino el Señor Jesús y Él tuvo un éxito extraordinario y a raíz de su muerte nace otro pueblo, de tal manera que son, lo podemos decir así, puede ser que usted lo discuta, pero fue los gentiles, los judíos y la Iglesia. Y la Iglesia es la encargada en el tiempo de la gracia, en el tiempo
de la plenitud de los gentiles, en el tiempo del año agradable. Es a la iglesia a la que se le encargó anunciar ese nombre que el Padre le dio sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Maravilloso. Yo no sé, pues yo lo he estado haciendo también. En realidad puedo olvidarme de todos esos detalles, pero he querido rodear ese reencuentro, rodearlo de varias cosas. Entonces, resulta que nace la iglesia y tenemos 7 iglesias contemporáneas, es decir, del primer siglo en el Asia Menor, y están aquí en el capítulo 2 y 3. Y el Señor llamó a ese tiempo de la iglesia el tiempo que es decir, estas 7 iglesias serán contemporáneas, pero van a representar tiempos. Y entonces se acaba con la iglesia de la Odisea. Se cumplen las 7 iglesias, las 7 épocas, que son en años, que son muy reconocibles, esas 7. Pero después de la 7ª iglesia ya no hay una 8ª. Lo que implica que las cosas que son, pues llegaron a su cumplimiento. Y entonces vamos a encontrar allí en Apocalipsis capítulo 4, solamente se lo voy a decir, empieza diciendo: después de estas cosas. ¿Cuáles cosas? Pues después del tiempo de la iglesia, de las 7 iglesias, que es el tiempo que son, ahora es lo que es después de ellos. Y entonces, ahora sí, dije al principio, es lo que has visto, las iglesias, las cosas que son, y después de ellos, las que han de ser. Y en ese tiempo de lo que ha de ser, resulta que se da, número 1, la semana 70, que dijo el ángel Gabriel a Daniel. 70 semanas están, ¿qué? Dispuestas, están separadas para tu pueblo y tu santa ciudad. ¿Para quién te dijo Daniel? Dijo que para el pueblo judío y para Jerusalén. Luego para los gentiles no, luego para la iglesia, no. Mire, yo tengo intenciones en lo que digo, porque mucho creyente dice, es que la iglesia estará en la gran tribulación. Pues yo no la encuentro. Alabado sea Dios. Yo no la encuentro. De tal manera entonces que cuando se termine el tiempo de las iglesias, empieza las cosas que han de ser, que viene siendo, se empieza a cumplir la semana número 70 de la profecía del ángel a Daniel, que es la última semana profética, 7 años, que están por cumplirse. Y precisamente Apocalipsis es el cumplimiento de la 7ª iglesia. Se lo digo así para que usted lo vaya estructurando. Decir, qué interesante. Entonces, del capítulo 4 al 19 corresponde a la semana 70 de Apocalipsis. Y esa semana 70, que es el tiempo llamado de la gran tribulación, aunque los 7 años de ninguna manera son de tribulación,
Esos 7 años están divididos en 2 partes, 2 tiempos. Uno, el tiempo del caballo blanco, donde no hay guerra, donde todo está más o menos bien, donde hay paz, que no es la paz de Dios, sino la ausencia de Satán. Y resulta que el diablo no está en la tierra. Pues ¿dónde anda? Apocalipsis 12 nos enseña que anda acusando a la iglesia, a la cual Cristo levantó y la llevó. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Volveré y los tomaré a mí mismo. Y el Señor ha levantado la iglesia. Y el diablo, como un acusador, calumniador, se levanta para acusar a la iglesia de Jesucristo, que ya está con el Señor. Que yo digo, qué bueno que a los que el Señor levante ya no los devuelve. Ellos ya fueron levantados. Pero el diablo los habrá de acusar, que le llamamos el juicio que el Satán va a ejecutar, porque es un fiscal terrible y va a sacar todas las cosas ocultas. Pero todos los creyentes le dirán, sí es cierto lo que dices, pero el que está sentado en el trono, Él nos perdonó y nos lavó con su sangre. Entonces dice que lo vencen al diablo por la palabra de su testimonio y la sangre del Cordero. Apocalipsis 12. Que es cuando se hace una batalla en el cielo y el arcángel Miguel y sus ángeles expulsan al dragón, que es el diablo, y sus ángeles. Pero yo dije, que una de estas veces pasadas dije, pero de ninguna manera los manda a los aires otra vez. Porque en la vez pasada, cuando se dio ese conflicto en el principio de los tiempos, permítame llamarlo así, y que Dios expulsa a Luzbel y a sus ángeles, yo dije, ordena que se vayan a los aires, una parte, pero no voy a entrar a explicarlo. De tal manera, que es como si les dieran los aires como casa de arraigo. Por eso Pablo habla de los demonios, de las potestades superiores en los aires. Pero esta vez, después de ese combate, ya no les permiten, ya no los envían a los aires, los lanzan a la tierra. Y eso sí que es duro. Porque por primera vez los hombres sabrán, conocerán, entenderán, sentirán lo que es vivir junto con los demonios. Ve por qué el perdón es tan necesario. Yo espero que esto que hago de salirme para explicar detalles paralelos les ayuden. Y yo creo que sí, porque a mí sí me ha ayudado. De tal manera que el Señor ha levantado la iglesia. ¿Por qué? Porque el tiempo de la iglesia se terminó en la tierra. 7 iglesias. Plenitud de los gentiles. ¿Por qué razón? ¿A qué se le llamaría plenitud? Pues que el evangelio, la puerta de salvación, se abrió completamente. Y Dios dijo, anúncienles que vengan a mí. Hay perdón de pecados. De tal manera que eso es plenitud.
para el mundo gentil. Y ahora sí, empieza la época difícil. El tiempo se nos ha ido ya, pero déjeme leerle solamente, y le voy a leer algo del capítulo 4 y del capítulo 5. Mire, le voy a leer esos pasajes. No los voy a explicar, solamente le voy a dar, precisamente para que usted pueda ver algunas cuestiones muy valiosas. Dice el versículo 1, empieza diciendo el capítulo 4. Después de estas cosas miré, y aquí una puerta abierta en el cielo. ¿Para qué se abre la puerta? Pues para que entre. Y la primera voz que oí era como de trompeta que hablaba conmigo, diciéndome, sube acá. Y una de las interpretaciones muy valederas es el llamamiento a la iglesia, sube, el arrebatamiento de la iglesia, sube acá, y yo te mostraré las cosas que han de ser después de estas. Y luego hace una relación de cómo estaban ahí, trono y quiénes estaban. No lo voy a tocar ahorita. Pero en el capítulo 5 se da una escena. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado sobre el trono un libro, escrito de dentro y de fuera, sellado con 7 sellos. Aquí ya van con rumbo a los juicios de los 7 sellos. Y lloraba mucho, dice, porque nadie podía abrirlo, ni tocarlo siquiera, ni mirarlo. Pero luego se dijo, no llores porque el león de la tribu de Judá, o sea, Cristo, el Cordero, Él puede tomar el libro y abrir sus sellos. Y entonces se da la apertura a los juicios que hay sobre la tierra, que habrá sobre la tierra. Y entonces, yo quiero que usted, si tiene su Biblia, vea el versículo 9. Se lo voy a leer. ¿Qué pasó cuando el Cordero toma ese libro? ¿Qué pasa? Porque resulta que ahí hay una enorme multitud. Y cantaban un nuevo cántico. ¿Quiénes? Muchos. No, pero yo se lo estoy diciendo por una razón muy particular. Y cantaban un nuevo cántico que decía, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y nos has redimido para Dios con tu sangre de todo linaje, de toda linaje, lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y luego hay otro grupo. Oiga, y mientras tanto, ¿y la iglesia dónde está? Porque se alega mucho, es que la iglesia no está. La iglesia no es arrebatada. La iglesia va a estar acá en Jerusalén, dice. Pero luego se ve otro grupo. Y miré y oí voz de muchos ángeles alrededor del trono, de los animales y de los ancianos, y la multitud de ellos era millones de millones. Quiere decir billones, porque 1.000.000 de millones es 1 billón. Pero aquí no era un singular de un billón, 1.000.000 de millones. No, era millones, plural. De tal manera entonces que los que estaban allí representaban billones de ángeles.
que decían en alta voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder y riquezas y sabiduría y fortaleza y honra y gloria y alabanza. Y yo le pregunto, ¿y la iglesia entonces dónde está? Porque dicen que no va a ser arrebatada, que se va a quedar en la gran tribulación. Que se va a quedar en la gran tribulación. Entonces, yo le pregunto otra vez, ¿y la iglesia dónde está, mis hermanos? ¿Dónde? ¿La puede usted encontrar en el versículo 9? ¿En el 10 o en el 11? ¿No? Yo creo que sí, hermana. Yo creo que sí. Fíjese lo que estaban cantando. Digno eres, Cordero, de tomar el libro, abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, fuiste al Calvario y nos has redimido. Pues ¿quiénes eran entonces los que estaban ahí cantando? ¿Quién? Pues la iglesia, hermano, pero no necesariamente puede ser la iglesia, a lo mejor los ángeles, no, perdóneme. La iglesia son la gente de todo linaje, de toda tribu y de toda lengua, de toda nación, dice. Eran gente salvada por Cristo, eran moradores de la tierra, y estos son los únicos redimibles. De tal manera entonces que aquí está la iglesia en el versículo 9, está cantando bien gozosa. Hermano, pero aquí hay otro grupo. Sí, cierto. Y miré y oí voz de muchos ángeles, que eran millones de millones, que decían en alta voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder y riqueza y sabiduría. ¿No estaban cantando? Pues no estaban cantando, hermanos. Los que cantaban son los del 9. Los de este versículo, los ángeles, están haciendo declaraciones. El Cordero, Él fue inmolado. No dijo no redimió. Él fue inmolado. Él es digno. Entonces, en el 9 están los redimidos cantando. En los otros versículos están los ángeles declarando. Dice que en alta voz. Entonces, ¿dónde está la iglesia? Digo, porque si me dice que se va a quedar aquí en la tierra, pues yo no la veo en la tierra, es que no la hallo. Ahí nos vamos a quedar entonces. Yo creo que ya es una hora. Gracias a Dios. Y yo espero irme corrigiendo y decir, ya no voy a andar haciendo eso, voy a dedicarme más de lleno, ahora sí agarrar rumbo. Pero ya usted tiene muchos pormenores, aunque no lo crea. A la iglesia la encuentra aquí, la encuentra allá, la encuentra más allá, y a los ángeles nomás cantando. Digo, no cantando, diciendo en alta voz, declarando. ¿Por qué? Pero ¿por qué los ángeles no pueden decir nos redimió? ¿Qué? ¿Acaso los ángeles no pueden ser redimidos? Pues no pueden ser redimidos. No pueden. Y ahí nos vamos a quedar. Y eso se lo explico el próximo sábado. Déjeme orar junto con usted. Padre eterno, yo te ruego que participes con nosotros. Te invitamos a estas reuniones, a esta reflexión. Padre eterno, glorifica a tu Santo Hijo Jesús, de tal manera que podamos entender lo que tu palabra enseña. Y esta tarde, Señor, bendice a tus hijos, bendice a los redimidos, bendice también a tu pueblo en los cielos,
que hacen tu voluntad. Señor, ayúdanos para que tengamos felicidad como creyentes por Cristo Jesús. Que Dios los bendiga, mis hermanos, y nos escuchamos la próxima semana.